Hora 25. Aimar Bretos. Solo el año pasado en España se registraron cerca de 6.000 denuncias por abusos sexuales a menores. De esas 6.000, 1.500 fueron por violaciones, según datos del Ministerio del Interior. Hablamos de sucesos durísimos que dejan heridas imborrables, pero es que además a menudo el proceso de denuncia se convierte en una experiencia traumática, porque en ocasiones, tras sufrir los abusos, estos niños y estos adolescentes se ven obligados a rememorar una y otra vez lo que les ha pasado. Se lo tienen que explicar a sus padres, se lo tienen que explicar al médico, se lo tienen que explicar a la policía, se lo tienen que explicar al juez, tienen que someterse a exploraciones médicas. Bueno, esta noche en Hora 25 queremos dedicar unos minutos a abordar el llamado modelo canario, que es una serie de medidas y de protocolos que se han puesto en marcha en esa comunidad en Canarias para intentar, en la medida de lo posible, hacerles más llevadera esa experiencia a niños que ya han pasado por un trauma brutal. Ser Las Palmas, Eric Pestano, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. En lo primero que queremos fijarnos, Eric, es en un avance tecnológico. Es una máquina patentada en Canarias que el Consejo de Europa quiere exportar a otros países y que sirve para evaluar físicamente a estos menores de una forma no invasiva. Para entenderlo, Eric, esto significa que ya no hace falta que los críos, las víctimas, se desnuden para que un médico evalúe las posibles heridas o marcas, sino que este examen se hace a través de un escáner de altísima precisión. Es como someterse a una radiografía. Sí, es fácil que se nos vaya la cabeza a eso, Aimar, pero también lo podemos comparar con un gran microscopio. Por ejemplo, lo que ocurre con Ócula, que se llama así, es una exploración de las personas que son víctimas de violencia. Y en este caso hablamos de niños y de niñas, pero esto se puede extender a prácticamente cualquier persona. Estoy pensando, por ejemplo, en víctimas de violencia machista, en mujeres víctimas de violencia machista. Bueno, esto determina de forma precisa una evaluación completa también con las reacciones de todas ellas, de todas las víctimas. Porque existen ocasiones en las que un adulto pues se puede desdecir luego, que un niño o una niña pueda haber sido influenciado para decir algo distinto de lo que realmente ocurrió, de sus primeras declaraciones. Bueno, pues durante este periodo de exploración queda completamente grabado todo el proceso y se puede utilizar como prueba, por ejemplo, para responder a cómo reaccionó el niño al ser preguntado por una cuestión determinada en un momento concreto de esta exploración. ¿Cuál es la diferencia? Pues que antes casi no habían sistemas regulados, casi no había vídeo o fotos dentro de la toma de muestras. Sin embargo, este sistema puede hasta incluso a medio metro de distancia poder tomar detalles ínfimos de la lesión. Incluso dentro de cavidades podría funcionar como un colposcopio. Acabamos de escuchar a Pablo Rial, que es socio y uno de los directores de Optomic, la empresa de desarrollo tecnológico sanitario que hace 2 años empezó a darle vueltas a cómo responder a esa necesidad que les plantearon desde el juzgado de infancia y la adolescencia contra la violencia de todos ellos en Las Palmas y también del Instituto de Medicina Legal. Vamos a hacernos una idea, Aimar, de cómo está diseñado. Es un soporte sobre la que se coloca la víctima, puede tener forma de silla, puede ser una camilla, puede ir cambiando según el momento en el que crea conveniente el médico forense. Es muy parecido, para hacernos una idea, a la de una consulta a un dentista, ¿no? Además tiene una columna que se puede mover de un lado a otro con un brazo extensible que termina en un conjunto de lentes y una pantalla. Esta es la clave, porque desde aquí ya se puede determinar las pruebas de los posibles abusos tras haberlo examinado un médico forense. Cuando lo ve el profesional y lo prueba, es una herramienta ya imprescindible. Todo lo que son evidencias fotográficas o en vídeo lo convierte en una herramienta que hoy en día es inexplicable no utilizarla. ¿Y quién puede utilizar esto? Bueno, pues la única persona autorizada en principio para manipularlo es un médico forense, pero llegado el caso, Aimar, también nos dicen que cabría la oportunidad de que lo utilice un pediatra, siempre y cuando tenga la formación previa. Más allá de este escáner, Eric, decíamos que en Canarias se han tomado otras medidas y una muy importante es la adopción del llamado modelo Barnahus, que incluye la creación de un tipo de centros que están específicamente pensados para que los menores denuncien, porque son espacios mucho más amables que una comisaría, son zonas que tienen su lugar de juegos, tienen luz natural, pero lo más relevante es que todos los profesionales se desplazan allí.
Esto quiere decir que no hay que andar paseando al niño por la policía, por el juzgado, sino que van todos allí, y esto evita que las víctimas tengan que narrar esa experiencia terrible una y otra vez. Tú has visitado, Eric, uno de estos espacios. Ayúdanos a hacernos un recorrido radiofónico. Cuéntanos qué ve un menor cuando pasa por allí. Mira, vamos a tratar de hacer un camino muy parecido al que tendría que hacer una persona si fuera citada aquí, un niño o una niña. Vamos a ponernos en ese papel. Según entras al espacio, se ve una mesa, un mostrador de recepción y una sala de espera, que es un espacio diáfano. Está pintado de colores crema. Es un ambiente muy cálido que conduce a la calma. Hay mucha madera también en el suelo, hay mucha luz. En todo ese espacio se puede jugar. Hay muchos peluches, por ejemplo, fíjate, hay una jirafa en medio del tamaño de un niño de 2 o 3 años para poder montarla y jugar. Hay pequeñas estanterías pegadas a una de las paredes con libros. En medio hay un banco que es redondo, que está acolchado, te puedes sentar ahí. Hay un pequeño árbol verde justamente de ese espacio, y todo esto es una sala para esperar a acceder a alguna de las 4 puertas que vemos desde aquí, que sirven para empezar a tomar contacto con los profesionales. También hay un pasillo en esta casa de infancia, en esa sala, lo estamos viendo. Es largo y en una de sus puertas se accede al ócula que mencionábamos antes. Sí. Una de las paredes de esa sala simula un paisaje boscoso con profundidad en las paredes de color verde pino. Eso nos da una idea de la dimensión y de la calma que en todo momento se quiere transmitir en este espacio. Todas las salas tienen juguetes, por cierto, todos tienen un espacio pensado para los niños. Está perfectamente diseñado para precisamente los niños y las niñas. Otra de las puertas de ese pasillo conduce a una sala de juegos, y esto es un lugar en el que los profesionales pueden interactuar con los niños para que se suelten, para que se relajen, para que puedan hablar en un contexto más distendido. Ahí se pueden hacer algunas preguntas. Y decía antes que había un pasillo que distribuye estas salas que está bloqueado por una puerta a la mitad, y eso hace que nadie pueda pasar por ahí en principio si no está autorizado. Y es importante porque ¿qué es lo que hay detrás de esa puerta? Pues el lugar quizá más doloroso en principio de todo esto, que es precisamente la sala que permite la conexión directa con el juzgado de forma telemática. Esto que estamos contando desde Canarias, la comunidad que va más avanzada en la implantación de estos conocidos centros como Barnahus es Cataluña. Andrea Villoria, buenas noches. Hola, buenas noches. Allí se han puesto en marcha ya 13 centros repartidos por toda la comunidad, el primero de ellos en 2020, o sea, hace ya 5 años. Eso da cierta perspectiva a Villoria. ¿Qué balance se puede hacer? ¿Hasta qué punto han supuesto una mejora a la hora de atender a las víctimas? Y también qué deberes quedan pendientes, ¿no? ¿Qué deficiencias han detectado en estos 5 años? Pues el balance en general es muy positivo, aunque como siempre con algunos peros. Vamos con lo bueno porque se puede cuantificar, y es que estos centros el año pasado atendieron a 3.000 menores víctimas de abusos, y este año van camino de ser todavía más, lo que supone pasar de un 3% de detección a un 16%. Però que és una bona senyal, perquè aquests casos estaven enterrats. Una buena señal, dice la responsable de atención a la infancia en Cataluña, que cree que lo que se está haciendo es desenterrar abusos gracias a estos centros que parecen casas en las que hay juguetes por todos lados, sofás, diferentes salas, incluso perros de acompañamiento psicológico. Basado en el principio Only One Door, una sola puerta. Una sola puerta, dice la fiscal jefa de Tarragona, donde se instaló el primer Barnahus de España, para que el niño o niña, sobre todo niña, porque ellas suponen el 80% de las víctimas, bueno, pues que la niña no tenga que moverse, sino que sea el fiscal, el policía, el juez, el forense, el trabajador social, quien se desplace hasta este espacio seguro, y así su ansiedad disminuya y disminuya la ansiedad de todo su entorno, de sus padres que acaban de saber que ha sido objeto de una agresión sexual, que eso es como una bomba en una familia. Además, el hecho de que el niño o niña tenga siempre un referente, una psicóloga que lo acompaña, hace que su declaración ante el juez sea también mejor y obtengan mejores sentencias. Que las personas que hacen de intermediarios entre la comitiva judicial y el menor son personas que conocen a este menor y que van a adecuar las preguntas a su nivel de comprensión. Y la experiencia nos dice que esto permite pruebas preconstituidas mucho más fiables y que esto repercute de manera positiva en el resultado de los juicios. Nos lo cuenta Pilar Polo, que es psicóloga de la Fundación Vicky Bernadet, que son referentes aquí en Cataluña en abusos sexuales a menores. La parte negativa de este sistema, lamenta la abogada penalista y experta en violencia sexual, Sonia Ricondo, es que implantarlo y que funcione al 100% está tardando más de lo previsto. Hay todavía varios Barnahus, como el de Tarrasa, Mataró o Manresa, que están todavía en centros provisionales. Se tienen que cambiar, ¿no?, muchos modelos, muchos circuitos y adaptar todo
esto pues al final necesita tiempo, necesita recursos y necesita también mucha voluntad política. Voluntad política, pero también y sobre todo de jueces y juezas acostumbrados hasta ahora a otro modelo. La mayor crítica creo que es para el sistema judicial, que es el que le está costando también más adaptarse a moverse a estos centros, ¿no? a cambiar un poco el paradigma de cómo acompañar y cómo articular estos asuntos. En la experiencia de los últimos 5 años hemos visto aquí en Cataluña cómo la mayoría de abusos a menores son detectados inicialmente por el sistema de salud, seguido del colegio y los servicios sociales, y en más de la mitad de los casos el agresor es un miembro de la familia. Villoria, gracias. A vosotros, hasta luego. En Canarias se ha inaugurado recientemente uno de estos centros, pero además de esto y además de la tecnología de evaluación médica que contábamos antes para hacer evaluaciones no invasivas, se han dado también otros pasos. Y vuelvo contigo, Eric, porque hay una medida que los expertos ponen en valor y es la puesta en marcha de un programa de detección de abusos en los coles y en los institutos, para que afloren posibles casos que no se están denunciando. Haya tenido un papel muy importante el primer juzgado especializado en violencia infantil de España, que está allí en Las Palmas. Este programa ha resultado útil y ahora se está estudiando, Eric, extenderlo a la atención primaria también. Hay una clave esencial en todo esto que es, Aimar, la confianza. Advertir un posible caso de abuso implica un proceso que, con la sensibilidad de este juzgado especializado de Tomás Martín y el protocolo en educación, pues es mucho más sencillo cosechar esa confianza para el denunciante. ¿Esto cómo funciona? Bueno, en primer lugar, se dividen en 2 clases de casos, los casos urgentes y los no urgentes. Para los que son inmediatos, pues la persona que lo denuncia debe comunicarlo de alguna forma, de forma oral o escrita, a la dirección del centro. Estos deben llamar inmediatamente a los servicios sociales municipales. Si hay necesidad de atender al estudiante con un médico, se debe llamar a los servicios de emergencia y luego también acompañar a este menor a un centro de salud o a un hospital. En el caso de que no sea urgente, entonces se debe observar su aspecto, su comportamiento, cómo interactúa con los profesores, con los estudiantes, con toda la comunidad, digamos, ¿no? Debe también informarse sobre su entorno familiar, se debe rellenar un formulario, trasladarlo al equipo directivo y luego al equipo de orientación educativa y de psicopedagogo. Ellos son los que se van a encargar, digamos, de evaluar, de analizar, de hablar con el entorno, con los servicios sociales, llegado el caso. Y esto puede concluir en que, por un lado, pues se compruebe que efectivamente las sospechas iniciales eran ciertas y se derive a los servicios sociales, o que no se corrobore y se mantenga la observación y los posibles riesgos. En los centros existen 2 figuras clave, la del coordinador de bienestar y protección del alumnado y también una que se ha incorporado desde el curso pasado, que es la del coordinador de igualdad. Estas, digamos, son las personas de referencia para el estudiantado y todo esto pues combinado evidentemente con formación para el profesorado. Claro. En definitiva, Aimar, esto es un producto del empeño de 2 personas especialmente clave. Una se llama Eva Bajo, la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Nosotros atendemos a niños que han sufrido violencia. Ojalá lleguemos a una sociedad que atienda a los niños, los comprenda, los cuide y que jamás ejerza violencia contra ella. Entonces ese sería cuando de verdad cumpliríamos nuestra meta como sociedad. Y también Tomás Martín, su empeño, el de los 2, es lo que ha permitido hoy aquí hablar de todo esto. Gracias, Eric. A ti, Aimar, buenas noches. Tomás Martín es el titular del primer juzgado especializado en violencia infantil de toda España. Magistrado, buenas noches. Buenas noches. Nos decía Eric, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por atender nuestra llamada. Nos decía Eric que usted ha tenido un papel muy importante en estos avances. Bueno, seguimos, creo que focalizando cualquier avance en nuestra estructura en la figura del juez, pero obviamente las metas y los objetivos que se han logrado aquí, a poco que uno se pare a pensar, ya ve que para ello es necesario que, pues, por una circunstancia u otra han confluido un conjunto de personas en distintos ámbitos, el sanitario, el educativo, el social, el policial, que nos han permitido pues lograr avances que, bueno, pues que sinceramente cuando empezamos con este proyecto del juzgado de violencia contra la infancia los planteábamos a 10 años y bueno, ahora a mitad del camino, pues gran parte del mismo está recorrido. Magistrado, el problema de los abusos sexuales a menores es incluso más grave de lo que reflejan las estadísticas, quiero decir. ¿Quedan más casos, muchos casos por aflorar? Sí, sin duda. O sea, eso no lo podemos poner en duda.
sobre todo porque lo hemos vivido, lo hemos documentado, se ha investigado y se ha llegado a esa conclusión a partir de la puesta en marcha de un recurso como un juzgado que se alinea con una unidad de valoración forense que no existía, con una formación del personal sanitario que no existía, con una sensibilización del personal educativo que no terminaba de cuajar, y de repente nosotros mismos hemos visto cómo el primer año de nuestra andadura comenzamos con 370 casos y este año lo vamos a terminar pues con unos 1.300. Hay que tener en cuenta que como juzgado nosotros no abordamos solo los delitos contra la libertad sexual. Es decir, abordamos toda clase de tipología contra niños, niñas y adolescentes. Y aquí en Canarias de forma particular. Bueno, pues las redes de trata, explotación sexual, una cuestión de la que nos cuesta hablar socialmente, el maltrato físico intrafamiliar. Pero es que la victimización es muy particular y no cabe duda. Yo no he visto secuelas más graves que las del abuso sexual intrafamiliar. Pero si no hablamos de secuelas, sino de la victimización, de cómo se siente en ese momento una persona, le aseguro que un adolescente que haya sufrido un delito contra su intimidad puede estar sufriendo los mismos efectos y el mismo trauma que una víctima de un delito contra la libertad sexual. Cuando nos habla de los abusos dentro de la familia, siempre ha existido, ¿no? Siempre se ha dicho que la mayoría de abusos a menores los llevan a cabo personas de su entorno, en muchos casos de la propia familia. ¿Esto se mantiene así? ¿Ese perfil se mantiene? Puedo afirmarlo sin ninguna clase de dudas. Está documentado desde la primera investigación realmente con un muestreo importante realizada en Estados Unidos en el año 82. A día de hoy, tantas décadas después, podemos seguir afirmando que el lugar más inseguro para un niño, niña o adolescente es su propio hogar. Y a las cifras me remito, es decir, esto ya no es una cuestión de una valoración personal, o es que cuando acudimos a todas las cifras y a la realidad que nosotros vivimos, desde la Organización Mundial de la Salud hasta un pequeño juzgado en la isla de Gran Canaria, la afirmación se mantiene de forma constante. Magistrado, ¿cómo se gestiona el no poder darle justicia a un menor que denuncia una agresión sexual por falta de pruebas? Pues esa es una cuestión de falta de operatividad del sistema. Y realmente me acabas de hacer una pregunta realmente dolorosa, porque no damos tanta relevancia al proceso. Estamos en un sistema tan hipergarantista, con tanto neodefensismo, que nunca nos preguntamos qué ocurre con la víctima en los supuestos de una sentencia absolutoria por falta de prueba. Y eso nos lleva a pensar qué hemos hecho con todos los niños, niñas y adolescentes que a lo largo de todos estos años, por una falta de instrucción, por una imposibilidad del tribunal de condenar por falta de pruebas, las hemos dejado de considerar como víctimas, cuando la víctima es una figura autónoma, es decir, no va a depender de una condena penal, pero es que la propia legislación ha ayudado, ha contribuido a ello. Cuando uno se encuentra que el Estatuto de la Víctima del Delito prevé que si la víctima no obtiene una sentencia condenatoria va a tener que reintegrar las ayudas que haya recibido, ve que el papel en ocasiones del legislador no nos deja las cosas muy claras. Entonces, una cuestión es el proceso, la condena, pero un apartado es la sensación, la vivencia de la persona. Para mí es inconcebible que no haya recursos paralelos a la propia administración de justicia que frente a una sentencia absolutoria
recojan todos los recursos precisos para prestar la asistencia que necesita esa persona, que la vamos a ver 30 años después con una vida absolutamente rota. Tomás Martín, titular del primer juzgado especializado en violencia infantil de España, gracias por estar esta noche en Hora 25. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a sumar una voz más. Arantxa Santamaría, psicóloga especializada en violencia sexual. Señora Santamaría, buenas noches. Hola, buenas noches. Hacía mucho hincapié el magistrado en las secuelas que les quedan a las víctimas de violencia sexual en su infancia y en su adolescencia. ¿Cuáles son esas secuelas? ¿Qué secuelas arrastran las víctimas infantiles de abusos? Bueno, pues ante esa pregunta es importante matizar, ¿no?, que las secuelas van a depender de múltiples factores como la vulnerabilidad socioeconómica, la relación vincular con el agresor, como bien decía el magistrado, la presencia de violencia en estas propias agresiones, y sobre todo las secuelas dependen principalmente de la respuesta familiar, es decir, de la credibilidad y el apoyo que ejerce la familia hacia su hijo o hija. Claro, pero es que muchas veces el abusador está dentro de la familia. Claro, efectivamente, es complicado, ¿no?, para las familias, como bien decía anteriormente una compañera, hablaba, ¿no?, de que es una bomba para la familia, y es correcto, ¿no? Al final el sistema familiar se ve desestructurado, y por eso es muy, muy importante la respuesta de los adultos ante esta revelación, ya que en la propia dinámica del abuso está el miedo. Entonces, si los propios adultos reaccionan con miedo, con dudas o con culpabilidad, se puede entrar en la retraumatización del menor, ¿no?, generando unas secuelas más crónicas a largo plazo en estos menores. ¿Hay indicios que nos ayuden a detectar posibles casos de abusos en nuestro entorno? Claro, pues igual que con las secuelas, ¿no? No hay una clave concreta para identificar la existencia de un abuso sexual, pero sí que la principal clave es la observación de los comportamientos de los menores. Cualquier cambio brusco puede ser constitutivo de que algo le está pasando a los menores. Es importante también saber que, dependiendo de la etapa evolutiva en la que se encuentren, es decir, si son más pequeños o más adolescentes, hay ciertos indicadores, y de manera más concreta, cuando son más pequeños, pues tienden a una vuelta a estados de no poder dormir, a de presencia de pesadillas, dificultades para el control de los esfínteres, estallidos bruscos, ¿no?, en las emociones. Y luego, a nivel más adolescente, pues hay cambios comportamentales a la hora de la búsqueda de situaciones de riesgo, conductas autolíticas y sobre todo pues también disminución o cambios en lo académico, ¿no?, en las notas. Arantxa Santamaría, psicóloga especializada en violencia sexual. Mil gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Seguimos en Hora 25.